Como ya vamos avanzado en la jornada, voy a ser muy breve, pero quiero presentaros a nuestro compañero Felipe Pitx Aguilera. Es un joven arquitecto catalán, graduado en la Escuela Politécnica Barcelona en el 84, o sea, como veréis, tiene ya también una experiencia profesional muy asegurada en el campo y el dominio de la preocupación por la sostenibilidad en la arquitectura y en la defensa de los valores medioambientales, en los que está, es una figura muy destacada. Desde el 89 está asociado también con la arquitecto Teresa Batlle y seguís en buena armonía colaborando. Por señalar dentro de su largo currículum, lo que nos ha parecido más notable últimamente es la obra en Lleida dentro del Parque Tecnológico Agroalimentario, ¿verdad? Esa habéis tenido también oportunidad de verlo porque se ha publicado ya en varias revistas. Y la preocupación sostenida por todos los medios, por todos los problemas del medio ambiente, y resaltar también que desde hace no sé, un año, unos meses, por lo menos casi un año, ¿no?, tiene la presidencia del GBC España. Del GBC, los compañeros de medio ambiente habéis oído hablar ya de por lo menos desde hace 8 años, porque en las primeras batallas del GBC con Luis Álvarez Ude, que ha venido 3 o 4 veces aquí al colegio, y estamos al corriente de los esfuerzos que se vienen haciendo ahora, el continuador con otra C distinta, porque ahora es Council en vez de Challenge, pero la intención es la misma, es procurar herramientas cada vez más fáciles. No sé si entrará en eso luego, porque sus preocupaciones son muy variadas y no puedo desvelar el fondo de su conferencia, pero seguro que Felipe ahondará en estos problemas porque es un competente en un grado muy alto, ¿no? Yo, para ganar espacio, decir únicamente que es nuestro arquitecto invitado en el jurado del Mercadal que estamos desarrollando en las últimas fases en estos días. Mañana, Dios mediante, daremos ya el fallo. Y es una ayuda valiosísima para nosotros en la percepción de las cualidades de cada uno. Este año hay 58 proyectos presentados, que para ser años casi de crisis es una cifra, me parece, muy notable. Tengo que agradecer el esfuerzo personal de Felipe en acudir. Ha tenido una jornada de trabajo intensísima y lo que no quiero es agotarlo más. O sea, quiero darle paso. Cuéntanos tus cosas, Felipe. Muchas gracias una vez más. ¿Esto lo tienes apuntado? Sí. Y ese, no sé. Igual, cojo para ese, ¿no? Te dejo solico. Gracias. Pues muchas gracias al decano y al colegio por darme esta oportunidad, digamos, de compartir con vosotros y de estar aquí explicando nuestras ideas o las intenciones que llevamos a cabo desde el despacho y la confianza también de compartir con vosotros en el jurado del premio García Mercadal. Espero estar a la altura de las circunstancias. En cualquier caso, es un placer y es un honor. Yo no sé si podríamos bajar la intensidad al menos de esa. Así es, yo creo que se ve bien. Yo lo que he pensado que podría ser o que os podría interesar esta noche que yo os explicase es un poco lo que intentamos hacer desde el estudio y no tanto presentaros obras, que sí, ¿no?, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, pero no tanto las obras en sí mismas como la trayectoria o el objetivo que puedan apuntar ver estas obras de forma secuenciada, ¿no? O sea, igual es más interesante
tratar de aclararse, ¿no?, sobre, a través de las obras, qué es lo que pretendemos hacer, y no tanto las obras en sí, digamos, como realidad física. Antes de esto, me gustaría haceros una pequeña introducción, que no quisiera que fuese demasiado teórica, aunque evidentemente es teórica, pero es una introducción de cómo vemos desde el estudio el escenario de la actualidad, ¿no? El escenario con un transcurso un poco histórico, pero el escenario, y en este momento también como de replanteamiento, ¿no?, de reposicionamiento, creo que viene bien hacer un poco esa visión, al menos desde nuestro punto de vista. Antes de esto me gustaría hacer como dos advertencias o dos ideas sobre esta conferencia. Uno es que nosotros somos un estudio con un número de personas, digamos, entre 10 y 20 personas. Yo estoy asociado con Teresa Batlle, y en este sentido yo estoy hablando aquí como autor, pero también como portavoz. Es decir, estoy transportando o trasladando unas obras, una visión, una manera de hacer, de la cual yo soy autor, pero también soy coautor. Coautor con Teresa, pero también con las personas que están en el estudio y que hoy han estado trabajando mientras yo estaba aquí, digamos. Quiero decir, es una visión, creo que, más coral o más colectiva, y no tanto, digamos, del trabajo individual, de una lucha estrictamente individual. Dos. Yo trataré de hablar de temas objetivamente de ellos, digamos, de temas, trataré de transportaros, si es posible, algunos datos, algunas apreciaciones objetivas. Quiero decir que no hablaré de la lírica, ¿no? Con esto no quiero decir que no exista o que no tenga la intención o la aspiración de que exista, pero no hablaré de ella. Primero, porque no sé, y segundo, porque siempre me parece que abordar la lírica tratando de explicarla es como, cuando uno trata de explicarla, empieza a desaparecer, ¿no? Es como cuando un poeta recita un poema, lo recita y se acaba. Y si aquello conmueve, pues conmueve, y si no conmueve, no conmueve. Pero en todo caso, lo que trataré de hacer es explicar la parte de la arquitectura que es explicable, no la otra. Y nada más, vamos allá, ¿no? Esta pequeña introducción tomaré prestados unos cuadros de William Turner. William Turner es, como sabéis, un pintor que le tocó vivir el final de una era y el inicio de la otra. Le tocó vivir el final de la era rural, agrícola, el siglo de las luces, y se formó en aquella realidad agrícola, pero su desarrollo profesional, su desarrollo como artista, lo tuvo básicamente en el inicio de la revolución industrial, de una nueva realidad, y en Inglaterra, ¿no? En el momento que se estaba dando aquella fractura ideológica, económica y cultural. Y con aquella intuición, ¿no?, que tienen los artistas plásticos de relatar o de antever cosas muy sutiles, ¿no?, que al cabo del tiempo acaban viéndose que eran realmente lúcidas, ¿no? Vemos como en el principio
el hombre razonable, el hombre racional del siglo de las luces, que actuaba y tomaba la razón como paradigma del progreso, como paradigma de la esencia del ser humano, el hombre que había llegado a todos los rincones del planeta, había clasificado todos los minerales, todos los seres vivos, ve la naturaleza como una fuerza latente, ¿no? Como una especie de amenaza incontrolable, en la medida que no es capaz de pautar los ritmos y la fuerza de la naturaleza a las cadencias de la razón, a las cadencias de la evolución del progreso humano. Y este hombre razonable idea un interface entre la veleidad de las fuerzas de la naturaleza y la racionalidad de las cadencias del progreso. Y ese interface es la máquina que emerge de pronto con una lógica propia, con una técnica propia, unos materiales propios y una estética propia también, ¿no? Y que esta máquina, digamos, tiene una única y casi despreciable en un principio servitud con la naturaleza, que es el combustible fósil, en cualquier caso, digamos, el carbón, la gasolina más adelante, el gas, etc. Y desde el inicio mismo, desde el origen mismo de esa máquina, se produce como una fractura, ¿no? La máquina de vapor no admite componendas con las máquinas y la tecnología que hasta aquel momento habían sido. ¿Veis cómo me atrevería a ver, digamos aquí, ¿no? un velamen, ¿no? Un barco de vela con una caldera de vapor, simplemente, digamos, para complementar, ¿no? estos ciclos de la naturaleza, ¿no? Y como esto entra en colisión, se quema, ¿no? De forma que en aquel momento muere una tecnología, un orden social, una realidad formal, y emerge otro nuevo. Es la era de la máquina que surge desde cero y desde el año cero, ¿no? Digamos, como algo enteramente nuevo y como una era totalmente inédita. Y qué duda cabe que, en términos objetivos, la era de la máquina es un éxito abrumador, ¿no? Nunca como hasta entonces se llegan a cotas que hubiesen sido impensables anteriormente, ¿no? Estoy hablando de producción de bienes de consumo, estoy hablando de subida de la calidad de vida, subida de las expectativas de vida, de confort objetivo, etc. No estoy hablando de felicidad, no estoy hablando de identidad, estoy hablando en términos estrictamente objetivos. Pero también desde el principio esta nueva era produce una fractura o produce una ideología enteramente nueva hasta aquel entonces sobre la manera de entender el mundo, la naturaleza, el entorno de este hombre industrial. Y, curiosamente, la idea genuina de la era industrial es el romanticismo. El romanticismo, curiosamente, es la ideología que impregna el conjunto de la sociedad, la cultura, el arte, incluso podríamos decir la tecnología, etc., ¿no? Y básicamente el romanticismo
lo que hace por primera vez es, de alguna forma, definir la globalidad, definir el ámbito global a partir del contraste de extremos contrapuestos. Es decir, civilizado y salvaje, construido, no construido, ciudad, no ciudad. Pensemos en función, forma, espacio servido, espacio servidor, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que han llegado hasta nosotros, ¿no?, y de las cuales forman parte, digamos, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de entender el entorno, que son enteramente románticas, ¿no? Y esa visión también tiene este desarrollo económico y tecnológico, tiene una visión determinante sobre el territorio. El territorio pasa a ser entendido no como un valor en sí mismo, sino como una fuente de recursos que adquieren su valor una vez son procesados por la máquina, convertidos en bienes de consumo y, por tanto, de uso. Y el paradigma de ello es, ¿no?, la llegada hasta la nueva frontera del oeste americano por parte de Europa, digamos, la cultura, de la explosión de la cultura europea, ¿no?, donde el propio hombre, el propio indígena, no es registrado como tal, sino es simplemente un forastero en la medida que no es capaz de entender o de ser procesado por esa nuevo orden que se establece sobre el territorio. Digamos, el indio americano parece como si no existiese, digamos, ¿no? Porque no tiene un código de la posesión, de la propiedad, de la interacción de todo aquello, y por tanto es como segregado en reservas y puesto de lado. Y este hecho, digamos que ha ido abriéndose paso en Occidente, ¿no?, a través de generar riqueza, repartir esta riqueza a partir de los diversos movimientos, digamos, obreros, etcétera, digamos, como de alguna forma la economía industrial está basada en producir riqueza, repartirla para producir nuevos consumidores, para conseguir nuevas cotas de producción de riqueza y así irse extendiendo teóricamente hasta el conjunto del planeta. Pero hemos llegado a un punto en el cual esa lógica no es extensible al conjunto del planeta, puesto que esa máquina que procesa y produce bienes de consumo está basado en una base energética que no es extrapolable. Por tanto, si hoy en día nos planteamos, como es la lógica industrial, que los países en vías de desarrollo se pongan a los niveles de consumo y de riqueza que hoy en día tenemos nosotros ahora, el sistema colapsa. Y, por tanto, por primera vez generacionalmente, estamos hablando de que nuestra riqueza se basa, la riqueza de un 20% se basa sobre la pobreza del otro 80%. Por tanto, no son países en vías de desarrollo, sino que son países que sustentan el bienestar de los ya desarrollados. En este sentido, estamos en el final de una lógica que nos obliga no tanto a reajustar una vez más el modelo de éxito que nos ha llevado hasta aquí, sino a replantearlo de raíz. Y seguramente el desazón, ¿no?, que todos de alguna forma vivimos hoy en día tiene que ver con esto, ¿no?, que debemos repensarnos una vez más para ser capaces de ir más allá, ¿no? Y de esto trata, me parece, digamos, lo que tenemos todos entre manos, ¿no?, lo que nos ha tocado como generación de ciudadanos, y también trataré de hablaros también
por qué es importante nosotros como generación de arquitectos, porque creo que tenemos en este momento un papel crucial en este escenario que trato de explicaros. Pero mirando hacia atrás, realmente el desarrollo de esta cultura industrial, el desarrollo de esta economía industrial, ha ido contando a lo largo de su transcurso con visiones disconformes o como una especie de suerte de conciencia crítica que se ha ido despertando y que ha ido produciendo momentos o pequeños hitos en la historia del desarrollo industrial donde la sociedad y finalmente la cultura ha ido produciendo, digamos, como pequeñas luces rojas, ¿no? Tratando de decir o de explorar o de alertar de que ese transcurso o ese caballo por encima de los recursos naturales o por encima de la naturaleza, en el fondo, era algo que debería ser repensado. Y hoy en día, tomando como paradigma la arquitectura, digamos, porque entiendo que la arquitectura es quien mejor refleja a toro pasado, digamos, las inquietudes de la sociedad que la está produciendo. Hoy en día somos capaces de ver cómo las arquitecturas, en un principio más serviles o más directamente deudoras de la nueva lógica industrial, una vez dejan de tener una utilidad directa desde el punto de vista industrial, podemos verlas o podemos discernirlas en términos culturales, ¿no? En términos que nos alumbran hoy en día cara a tomar decisiones hoy en día, ¿no? Elementos más o menos delirantes, más o menos ingenuos, ¿no? De cómo transportar la naturaleza o la formalización de la naturaleza o el impacto de la naturaleza dentro de entornos urbanos totalmente racionales, ¿no? Cómo la naturaleza es capaz o podría ser capaz o la intuición de que esa naturaleza o ese código natural podría ser capaz dentro de unos parámetros absolutamente racionales de transformar un entorno y de darle una nueva percepción, ¿no? O como el propio movimiento moderno, ¿no? Con la rigidez ya del estilo internacional en que queda preso, digamos, ese movimiento moderno en cuanto lleva a entrar en contacto con otras culturas climáticas, otras culturas reales, es capaz de reinventarse y de producir formas inéditas hasta entonces, ¿no? Digamos, como en realidad, digamos, la arquitectura en mayúsculas, ¿no? La arquitectura que nosotros mirando hacia atrás vemos que está en el sustrato, ¿no? en nuestra propia esencia como arquitectos que nos ha llevado hasta aquí, no vías muertas, sino vías troncales, han estado en el discurso de alguna forma reconsiderar o replantear o alertar de que probablemente el transcurso directamente industrialista tenía que ser replanteado y de hecho se replanteó o se fue reajustando, ¿no? Esto nos lleva a pensar, ¿no? Digamos, de que las infraestructuras de una era son la base para proyectarse a la era siguiente. Es decir, no se trata de pensar, creo yo, de que llevamos 200 años de vía muerta y debemos recuperar lo que hubo antes que esto, ¿no? Y volver a una especie de medievalismo idílico, ¿no? Como pensaban, por ejemplo, en mayo del 68. Decían, vamos a levantar los adoquines de las calles buscando la playa que estaba debajo. Probablemente nunca hubo playa debajo de los adoquines y si algún día la hubo, ya no existe, ¿no? Se trata probablemente de considerar los adoquines como un nuevo pollo para proyectarse en algo más allá.
¿no? Vemos cómo esta increíble erosión de la naturaleza para fertilizarla de forma intensiva. Cuando nosotros tomamos distancia sobre ella y ya nuestro bienestar no depende de ello, estamos dispuestos a considerar estos márgenes agrícolas como una acción casi artística del hombre sobre el territorio, una acción que cualifique el territorio y no una agresión a una naturaleza primigenia, como probablemente podría ser en términos estrictos. Lo que quiero decir con ello es decir que seguramente debamos repensar las infraestructuras genuinas de la industria, de la era industrial, como apoyos para proyectarnos en otra cosa, ¿no? Si nosotros podemos ser capaces de pensar en una calle, no simplemente como una infraestructura para pasar los coches, sino simplemente como un ámbito de espacio público que se ha preservado como tal, probablemente para que en un momento determinado pasaran los coches, pero que hoy en día tiene una vida, una pervivencia y un valor seguramente más allá de que pasen los coches o que pase el volumen de coches que hasta ahora ha pasado. Es un ejemplo, ¿no? Pienso que esa reflexión y esa acción sobre esas infraestructuras nos ha de proyectar sobre algo más allá. Y no es destruyendo esas infraestructuras y volviendo a plantar árboles, digamos, ¿no? Lo que debamos hacer. Al menos ese es mi punto de vista. En realidad, lo que finalmente está pasando y nos está moviendo son, hoy en día, los grandes cambios que se están produciendo, pienso yo, que son cambios que vienen de acuerdos medioambientales muy esquemáticos, acuerdos políticos que vienen de presiones cívicas que obligan a tomar acciones muy concretas, como por ejemplo, para mí el punto de retorno, por ejemplo, es el protocolo de Kioto, ¿no? Identificar la aspiración medioambiental del mundo con las emisiones de CO2 a la atmósfera y llegarles a poner números y precio. Y eso, finalmente, es lo que está haciendo que los países desarrollados estén tomando directivas, leyes que finalmente acaban revertiendo en la realidad. Y hoy en día, en los países desarrollados, y tenemos números ciertos de la Unión Europea, el 40%, y hablo de cifras del 2003, probablemente ahora sea más, ¿no? El 40% del consumo de energía de la Unión Europea está ligado directamente a habitar y construir nuestros edificios, el 40%. Difícilmente podemos llegar a los acuerdos medioambientales que el mundo nos pide, que la sociedad nos pide, si no actuamos de una forma decidida en el mundo de la construcción. Y cuando digo el mundo de la construcción es básicamente en la arquitectura. Por tanto, creo que generacionalmente tenemos el compromiso y a la vez el gran privilegio de ser centrales una vez más, puesto que lo que está en juego es algo importante y lo que está en juego solo se obtendrá a partir de una nueva arquitectura. Y cuando hablo de una nueva arquitectura no estoy hablando de un nuevo estilo, no estoy hablando de una nueva forma, estoy hablando de unos nuevos materiales, estoy hablando de nuevas concepciones, estoy hablando en profundidad de nueva arquitectura. Pero no porque nos hayamos cansado de hacer lo mismo, sino porque la sociedad nos lo está pidiendo y, por tanto, en realidad, yo creo que es la base del éxito de una transformación. Porque, en definitiva, la arquitectura
yo creo que es la voz de una sociedad en su tiempo. Conocemos las sociedades del pasado, sobre todo por la arquitectura que nos han dejado, ¿no? Y seguramente la sociedad de nuestro tiempo, uno de sus rasgos característicos, sus rasgos genuinos cara al futuro, y uno central, seguramente será su nueva conciencia ecológica o su nueva percepción medioambiental. Me gustaría hablaros a partir de aquí de lo que estamos trabajando en el estudio o los proyectos que hemos hecho, algunos que me han parecido significativos, podía haber traído otros. Bueno, me pareció que a lo mejor estos podían ser los más significativos en este momento, pero bueno, podía haber traído otros. Como os decía, igual me parece más interesante el poderos transportar, digamos, qué es lo que estamos tratando de hacer, que específicamente cada una de las obras que os presentaré. Y para ello agruparé los proyectos que os voy a hablar en tres grandes conceptos, ¿no? El primero de ellos es lo que llamamos desde el estudio industrialización. Industrialización, quiero decir, es la idea de que los edificios podemos fabricarlos, ¿no? O sea, podemos pensar en unos edificios que son producidos en componentes, en fábricas, que son los lugares eficaces que hemos ideado para producir, con la mínima implicación de material, la mínima implicación de recursos, donde las personas pueden trabajar en las mejores condiciones de trabajo. Y quien habla de componentes que se ensamblan, también a futuro podemos hablar también de componentes que se desensamblan, ¿no? De forma que el solar no es la fábrica del edificio, es un lugar que tiene un valor en sí previo a tener un edificio encima, pero que durante un tiempo determinado tiene unos componentes que son un edificio que a futuro se puede desensamblar y pueden ser otro edificio y que el solar quedar libre. Por tanto, el territorio tiene un valor al margen de un edificio que aterriza sobre él. Este es un proyecto dentro de una familia de proyectos que hicimos de despliegue, o en el cual estamos, de despliegue de centros de enseñanza en Cataluña. Son centros de enseñanza que deben ser construidos a gran velocidad, puesto que bueno, los datos del censo arrojan muchas veces que pues, el 15 de septiembre, en enero, pues que el 15 de septiembre pues, va a haber allí unas familias no escolarizadas y, por tanto, digamos, hay una gran demanda y la necesidad de actuar a gran velocidad y, por tanto, esos son concursos donde la obra, la arquitectura se plantea ya, digamos, con la industria que la hace posible. Digamos, no son inventos, sino, digamos, son proyectos que conllevan el sistema industrial, incluso el precio y las tolerancias, las posibilidades de llevarse a cabo. Esta es una primera, una de esas escuelas que hicimos, donde yo creo que igual el interés es, digamos, unos elementos tridimensionales que contienen todas las zonas húmedas y son los apoyos del edificio. Están separados 12 metros y aquí con los elementos pretensados hacemos los forjados. Digamos, de forma que son elementos que se apoyan muy poco en el suelo. Ahí vemos la idea, digamos, cómo la industria está fabricando y probablemente en el solar aún no hay nada o se está preparando, digamos, la cimentación, que de repente, sin elementos fijos, pues llega como un circo a la obra y se monta todo
en seco o prácticamente en seco, con elementos bastante isostáticos y que a gran velocidad se montan, ¿no? Veis ahí cómo las tolerancias, los elementos han tenido que ser pensados por separados y van recibiéndose unos encima de otros. No son elementos sofisticados, vemos aquí, digamos, como los paneles en este caso eran fabricados o eran producidos por una empresa que que en aquel momento tenía unas planchas de 2,40 metros de amplio, con la cual ellos hacían naves industriales, y esa lógica industrial pues, nos permitió hacer la fachada simplemente con poner unos fondos de molde que salvaban unos tal y que permitía generar un ritmo de ventanas. Y esta es una fotografía del edificio acabado, ¿no? O sea, con la voluntad, digamos, de que en realidad, evidentemente, la manera de producir el edificio está implícita en la forma, ¿no? Pero no es determinante, ¿no? Y que en realidad cada edificio debe ser distinto, aún empleando, que no siempre es así, pero aún empleando incluso las mismas lógicas constructivas, ¿no? Porque cada edificio es una realidad distinta, cada clima es distinto, los niños son distintos, y de alguna forma nosotros mismos como arquitectos también somos distintos cada vez. Esas son fotos de lo que es el conjunto, ¿no? La parte de primaria de los mayores detrás y la parte infantil delante. Esta es la fachada norte, donde tenemos la posibilidad de hacer aberturas mucho más grandes porque no tenemos la radiación directa, vemos como la propia estructura es aparente, y esa es la cabeza del edificio donde están los dos únicos pilares, y a través de este puente se entra al recinto de la escuela. Este es un edificio del cual solo quiero hablaros hoy del componente de fachada. No es que os quiera hablar de la fachada como composición, os quisiera hablar de la fachada como sistema constructivo, porque tiene que ver un poco con el discurso, ¿no? Este es un proyecto que hicimos en Barcelona, en el Ensanche, que toma dos fincas antiguas y que hubo que tirar al suelo, no eran fincas significativas, digamos, tampoco estaban colmatadas, y tiramos al suelo la fachada, decidimos nosotros mismos y el ayuntamiento, pero nos comprometimos y pensamos que lo que debíamos hacer no es un paréntesis dentro de la fachada del Ensanche, sino que debíamos de algún modo seguir la textura que tienen las fachadas del Ensanche histórico, fachadas de 100, 150 años, y nos pareció que un buen modo de hacerlo es utilizar la técnica del esgrafiado. La técnica del esgrafiado, no sé si conoceréis, pero es una técnica de origen italiano que acumula estucos de distintos colores y luego de una forma manual con unos buriles hacen unos dibujos, etc. Con eso se ha hecho gran parte de las fachadas del Ensanche y por tanto subyace un poco dentro, que la textura está en esto, ¿no? Evidentemente evidentemente nosotros no lo sabíamos, pero cuando fue el momento de hacer el edificio, simplemente no había artesanos esgrafiadores. Los pocos artesanos que habían eran restauradores de esgrafiados históricos, y tampoco hubiese habido bolsillo para pagarlos. De forma que trabajamos con una industria, con la industria Escofet, para explorar la posibilidad de hacer un esgrafiado industrial. Y finalmente, entre nosotros y ellos, o entre ellos y nosotros, dimos con la posibilidad, a través de unos sistemas de retardantes de fraguado, en fondo del molde, etc., para hacer paneles en fábrica esgrafiados. En realidad y
reprodujimos, digamos, el gesto de unos esgrafiados históricos de la Casa del Gremio del Arte Mayor de la Seda y compusimos el conjunto de la fachada como un lienzo esgrafiado, tratando de aportar también, digamos, nuestra visión o nuestro punto de vista contemporáneo, pero en realidad fue una fachada esgrafiada literalmente. Con ello quiero decir que el repensar y poner al día industrialmente, ¿no?, los procesos de producirse en la arquitectura no quieren decir forzosamente hacer traer formas, ¿no?, del futuro hacia el presente, sino también conectar con la memoria de la ciudad, con la memoria del pasado, y hacer posible cosas, maneras de hacer, sistemas que están en la cultura y en la tradición y en la identidad de la sociedad, pero que han quedado fuera de juego precisamente por no repensarse y quedar presas de la inercia de su manera de hacer tal como siempre se han hecho. El segundo grupo de proyectos del que me gustaría hablaros es, lo llamamos atmósferas, ¿no? ¿No? En el sentido de que realmente somos la primera generación que somos conscientes, ¿no?, digamos, de que nuestro planeta es una primera arquitectura, literalmente. Científicamente tenemos la evidencia de que la biosfera, ¿no?, lo que no es roca, la biosfera es una construcción de la vida. En un origen, el planeta Tierra, como tantos otros planetas hay, recorriendo el universo a gran velocidad, era simplemente una roca mineral, ¿no? La vida anidó en esa roca en términos de vida básica, y esa vida básica fue anidando, fue construyéndose el manto de la biosfera como un gran musgo, digamos, ¿no?, esponjoso y acuoso, que es el que a nosotros nos permite vivir. Y concretamente la atmósfera es ese caparazón filtrante que produce unas condiciones de luz, de clima, de viento, que permite que nosotros hoy en día, como seres humanos, vivamos ahí dentro, ¿no? Y curiosamente, la construcción de nuestras casas, que son, en cualquier caso, arquitecturas siempre complementarias con respecto a la primera arquitectura, pues la construcción de estas casas está conllevando la erosión de esa arquitectura que es la atmósfera inicial, ¿no? Si la atmósfera falla, ya podemos hacer casas que no hay quien aguante, ¿no? Como decía Joan Oró, había un símil muy bonito que decía, a mí siempre me ha sido muy ilustrativo, que decía, nuestro planeta, en el fondo, es una nave espacial que se desplaza a gran velocidad por el universo y que está dotado de un fuselaje frágil, que debemos estar constantemente restituyendo y testeando. Por tanto, la visión tradicional, ¿no?, de la casa refugio, que produce en su interior un lugar, un cobijo íntimo, previsible, con respecto a un exterior salvaje e imprevisible, yo creo que nuestro entorno ya no es así. Nuestras paredes son envolventes complementarias de la primera envolvente, que es la atmósfera. Son filtros complementarios, y así podemos entender también nuestra arquitectura, o podríamos entenderla, ¿no? Filtros específicos que atienden a condiciones de clima y de confort específicos en su trasdos. Como cebollas, ¿no?
Y ese es un edificio que acabamos hace algún tiempo en Toledo. Es un call center donde básicamente digamos que la estructura se plantea como una infraestructura, ¿no? 2 núcleos de comunicación vertical separados 18 metros y conectados por unas vigas puente donde son los lugares de trabajo. En la zona sur tenemos un lugar de descanso y en la zona norte, apoyados sobre un pórtico, volvemos a tener unos elementos puente donde hay unas oficinas de gestión del propio centro. Esta sería una sección por la sala del call center propiamente dicha, esas vigas, que son vigas de infraestructura, de infraestructuras de puente, que realmente, donde están realmente los lugares de trabajo y que están englobados, ¿no? en un volumen más amplio que puramente, digamos, la extrusión de sus plantas, ¿no? Y ahí tenemos el acceso con una marquesina encima de la cual hay un territorio al cual se sale. Mientras que la zona norte, una sección por la zona norte, veis que tenemos también todo ese aire, pero los despachos exigen estar cerrados, de forma que tenemos una hoja exterior en el extremo exterior, una hoja interior en el interior, y este aire, esta gran cámara de aire, ayuda o actúa, veréis después, como planta climática del aire del edificio. Ese sería el esquema del funcionamiento de esa arquitectura máquina, ¿no? Todos hemos sido, al menos mi generación, y los que aquí me acompañan generacionalmente, y más arriba, hemos sido formados, a lo mejor el decano y su generación aún no, pero nosotros hemos sido formados en términos de arquitectura por un lado y máquinas por otro, ¿no? Es decir, la arquitectura trata de las formas y produce problemas básicamente climáticos, que son resueltos por máquinas que no se ven y no entran dentro de este juego formal, ¿no? Cuando en realidad entiendo yo que la arquitectura es en sí misma, por definición, una máquina de producir su propio clima y su forma, en todo caso, el resultado de ese intento. Ese sería, digamos, el funcionamiento en verano, como digamos que funciona totalmente a la inversa, ¿no? Como la fachada sur, abriendo unos exutorios, estiran, incluso con la ayuda del viento cuando lo hay, del aire, extrayendo el más caluroso y abriendo unas compuertas en la zona norte, y el aire muy caliente y muy seco. Toledo pierde unos grados al pasar por esta gran cámara de aire húmeda, con cubiertas inundadas y vegetación y sombreamiento. Solo cuando el edificio continúa demandando frío y su propia estructura no es capaz de dárselo, entonces empiezan a funcionar las máquinas convencionales. Pero durante el 70% de las horas que ese edificio está en marcha, son edificios que funcionan gran parte de la noche también, el 70% de las horas que este edificio está en marcha podrían no funcionar con máquinas convencionales y, por tanto, con consumo de combustible convencional, si se hiciese bien. Y estos son los programas informáticos, en este caso, en ese momento, digamos, eran programas aún incipientes, el programa TAS, que nos permiten no testear cómo está funcionando el edificio, sino testear de una forma relativamente imprecisa cómo funcionaría el edificio o esa forma, y ser capaces de tomar decisiones formales
en función de testear cómo transcurre, digamos, la naturaleza a través del edificio. En ese sentido, evidentemente, no podemos creernos, digamos, con precisión, digamos, los datos que nos da el ordenador, pero sí los datos relativos, ¿no? Que esa forma, para eso que le estamos pidiendo, funciona mejor que esta otra. Y en función de esta valoración relativa, ser capaces de idear o de ajustar o reajustar las formas que por intuición o por sensibilidad empezamos a trazar. Ahí vemos algún proceso de la construcción, veis cómo las distintas lógicas constructivas se van acumulando a partir de elementos que han sido producidos y ensamblados. Ese es el edificio acabado con esas envolventes distintas en función de las distintas orientaciones y los distintos usos interiores del propio edificio. Esta es una fotografía del interior, de la zona norte, de la que os hablaba, donde fotografías del edificio recién acabado, ¿no? Veis cómo ese lugar de sombra, veis aquí cómo las propias placas solares térmicas están ayudando a sombrear este interior y cómo ese elemento, el aire pasa por aquí y enfría el resto. Aquí es una visión del interior de la sala del call center propiamente dicha. Uno de los eslóganes que nosotros teníamos en el proyecto es que al máximo posible, decíamos, cuando un material llegue a obra, por primera vez que sea su propio acabado. O sea, huyamos de que haya unos materiales que aguanten y otros que aparenten, ¿no? Unos materiales que sirvan para una cosa y otros materiales que aparenten otra. Sino que al máximo posible que los materiales que son necesarios, los sistemas que son necesarios, presenten su propia forma, ¿no? De esta manera, por un lado, nos evitamos material, y por tanto todo lo que conlleva, y por otro lado, estamos transportando a la presencia del edificio lo que normalmente son intestinos, y nos obligamos a hacerlo bien, y a pensarlo como arquitectura. Probablemente en este sentido yo creo que también existe en ciernes como la necesidad de repensar el concepto de nobleza de los materiales, ¿no? Evidentemente, hoy en día pues probablemente existen un código de materiales que son más nobles que otros, ¿no? Pero si realmente estamos tratando de repensarlo las cosas, ¿no? En términos de medioambientales, en términos energéticos, en términos de erosión, como queramos llamarlos, ¿no? Probablemente los materiales que más valor deberían tener o que más nobles deberían ser, entiendo a lo mejor que deberían ser los materiales que mejor escenifican lo que es apropiado, ¿no? Y porque el concepto de nobleza es un concepto cultural, ¿no? Básicamente. No solo, pero básicamente cultural. Y esa es una visión de la zona de descanso, ¿no? De ese invernadero que produce calor. Este es un proyecto que acabamos apenas hace unos meses, que es una primera fase de la reconversión de los cuarteles de infantería del ejército en Lérida, de Gardeny, en un parque tecnológico para empresas, industrias y universidad del mundo agroalimentario, presente en Lérida. Este es lo que nos encontramos cuando llegamos al lugar, ¿no? Curiosamente, lo que nos encontramos, evidentemente, es un lugar, es unos edificios adustos, sobrios, duros, ¿no? Es un lugar de altiplano, de una cierta dominación sobre la propia ciudad y, por tanto, de una cierta presión militar sobre la ciudad de Lérida. Unos cuarteles que fueron construidos justo después de la Guerra Civil, principios de los años 40. Imaginaros el momento, ¿no? La presión, la premura, la precariedad, y sin embargo nos encontramos con unos edificios
que tenían una ambición que iba más allá de albergar simplemente a la tropa, que es probablemente lo que se le pedía al arquitecto, al técnico. Entiendo que al arquitecto que estaba detrás de ahí, con título o sin título, ¿no? Lo que quiero decir es que hubo una decisión de arquitectura hace 70 años, una decisión que tiene que ver no tanto con atender a una necesidad perentoria que en aquel momento había, sino que utilizar aquella necesidad para producirse, pero no ser simplemente servil de aquella necesidad. Entiendo que la arquitectura tiene mucho que ver con eso. Por tanto, una decisión de arquitectura, de un arquitecto presionado con algunos galones en aquel, no sé quién era, hemos hecho muchas pesquisas para saber quién era, en algún momento pensamos que estaba Eduardo Torroja detrás, luego, porque nos gustaría poner una placa en esos edificios, porque la decisión de arquitectura de hace 70 años al construir esos edificios es lo que nos ha permitido hoy tomar la decisión más ecológica y más medioambiental que podíamos haber tomado, que es el decidir no tirar estos edificios al suelo y poderlos reciclar para darles 40 años más de vida con un uso que en aquel momento era absolutamente inédita, un parque empresarial para la universidad y empresas agroalimentarias. Ese es uno de los edificios que nos encontramos, que eran esas haches muy masivas, hechas con hormigón, que liberaban unos patios en el centro y que luego esa fluidez de espacios, digamos, era negada porque ponían justo en la conexión los baños, ¿no? Digamos. Pero en cualquier caso era una forma que iba liberando estos patios y hacía como un conjunto poroso, ¿no? Que es el que nosotros hemos retomado y hemos utilizado las barras centrales de las haches para poner núcleos de comunicación vertical, las alas laterales para poner allí, digamos, todos los despachos, laboratorios, según nos iban pidiendo, y en la parte de adelante, digamos, unas pequeñas naves ligeras, subsidiarias, digamos, para labores más industriales y de testeo subsidiarias del centro tecnológico, y sobre todo, sobre todo en la parte superior, enlazar estos tres edificios con una envolvente común, con una atmósfera común, que son unos invernaderos directamente salidos y directamente reciclados de la industria agroalimentaria, unos invernaderos trasplantados que hacen de estos tres edificios un único edificio. Esta es una planta en la cubierta, en la cual también tiene un uso, luego lo veréis. Y eso es un poco la visión que nosotros teníamos al iniciar el proyecto, ¿no? De esa naturaleza o ese clima artificial inédito en Lérida. Lérida es un lugar muy extremo, muy frío y muy húmedo en invierno, muy caluroso y muy seco en verano, y sin embargo, por el hecho de colocar estos invernaderos que provocaban esos cuencos, ¿no? de un clima más atemperado en su regazo, ¿no? Esta sería, digamos, la sección, veis aquí, la sección, esta sería las haches, digamos, donde producimos un lugar para las instalaciones, y ese es el diente de sierra de los invernaderos. Y en el interior también, claro, aquí teníamos, no estamos hablando de restauración, no estamos frente a una iglesia gótica que debemos restituir en el transcurso de una gloria pasada de lo que había sido, ¿no? Se trata de reciclar una realidad física, pero seguramente de dar fin a una memoria más bien olvidable, ¿no? Y dar inicio a una nueva tradición, ¿no? Digamos, ese como centro tecnológico, ¿no? Y dimos
asignamos, digamos, unos cuadros que gráficamente están en la memoria de todos y a través del color pues pintamos o dimos unos tonos a cada uno de estos patios, ¿no? Tratando de... Estos son los invernaderos que nosotros reciclamos, son los invernaderos en Holanda, que sirven para eso, digamos, para producir un clima artificial en climas extremos para cultivar, en ese caso, flores, ¿no? Pero que se transportan también a Lérida para cultivar tomates, de forma que existe una tecnología, un conocimiento, una ciencia acumulada importantísima en el sector agroalimentario, y lo que hacemos nosotros es transportarlo o tratar de transportarlo a la edificación. Ese es cómo esto se está comportando en invierno. Veis cómo el invernadero está cerrado, el sol entra y se produce efecto invernadero y se produce un sobrecalentamiento. Las paredes masivas, que no están aisladas en esta parte interior, almacenan también este calor para irlo desprendiendo cuando el sol se va y no empezar con el taxímetro a cero. Mientras que en el exterior realmente se lleva la masividad hacia el interior y se aísla por el exterior con esto. Mientras que en verano tenemos como 3 grados de acción, ¿no? Por un lado, abrimos los invernaderos y unas compuertas de abajo para dejar fluir el aire. En segundo término tenemos unos toldos que corren, y en tercer término tenemos una espolvorear partículas de agua a media altura, ¿no? Son las estrategias del propio invernadero. Y el ciclo del agua, ¿no? Como en Lérida, que tiene una pluviometría realmente baja, extraordinariamente baja, como del norte de África, sin embargo es un lugar muy fértil. Y eso es debido al fenómeno de la niebla. La niebla en Lérida, digamos, lo que hace es humidificar el sustrato frío, y lo deja listo para germinar en primavera, ¿no? Por tanto, nosotros, tanto la niebla como la poca lluvia que haya, se almacena en las cubiertas del edificio y con reposaderos en un sistema de depósitos, de forma que de algún modo estamos aprovechando el agua y generando un sustrato natural en la cubierta del edificio. Estos son los sistemas, en este caso sistemas un poco más procesados ya, el Ecotec y otros sistemas que nos permiten cuantificar las decisiones de anteproyecto, ¿no? Cuantificar en kilovatios, hora, metro cuadrado, año y euros, ¿no? Y ser capaces de ver cuánto nos está costando y tomar decisiones en términos de rentabilidad, cuáles son las estrategias que pueden ser más interesantes o mejores en cada caso, en el momento de inicio del proyecto. Estas son algunas fotografías del edificio acabado de estos patios. Es uno de los patios extremos, con estas compuertas que se abren. Todos ellos, los suelos tratan de ser también al máximo posible drenantes. Son fotografías también del edificio recién acabado. Las escaleras, estos núcleos y la cubierta del edificio también ahora con la vegetación esa incipiente, ¿no? Una vegetación que de forma hidropónicamente, ¿no? Está nutrida por el agua que está bajo su sustrato, ¿no? Y por tanto uno puede recorrer el techo de este edificio, y estos volúmenes son los antiguos volúmenes de las escaleras, donde utilizamos ahora como salas de trabajo del conjunto. Por tanto, es como una nueva cota cero, ¿no? Una nueva planta baja, con una visión lejana del horizonte de Lérida, que realmente reproduce las cualidades de una planta baja y donde la gente puede deambular por el conjunto del edificio. Y esto, que es en realidad el diente de sierra de los invernaderos, a mí siempre me ha parecido, no sé, me parece como una de estas balsas de agua agrícolas, ¿no? Me parece como realmente una planta baja rural, ¿no? Al menos, como yo me lo mido con cariño, pues así me lo parece. Y para acabar me gustaría hablar de alguna cosa
en términos de territorios, ¿no? Es decir, yo creo que la arquitectura que producimos, en realidad deberíamos dejar de concebirla como en términos de ocupación de territorio, ¿no? Siempre, digamos, no hemos de pensar, digamos, que tenemos una parcela como una especie de bandeja sobre la cual nosotros edificamos nuestra casa, sino más bien en términos como de transformación de ese territorio, incluso de producción de ese territorio, ¿no? Y de hecho la naturaleza, ¿no? Un termitero es una construcción extraordinaria, ¿eh? Es como una construcción que surge del territorio, esponjándolo en su mismo lugar, que es capaz de producir un cobijo y una organización social, una ciudad, con un clima interior. Digamos, los termitorios, estos termiteros australianos, tienen una temperatura fresca constante en el interior, extraordinaria, ¿no? Y esto se produce simplemente con gestión de los recursos, de las temperaturas ambientales del entorno, ¿no? Por tanto, la naturaleza también nos está dando pautas muy claras, ¿no? De cómo en realidad pueden producirse, digamos, esas construcciones en términos de transformación del territorio, en términos de producción incluso del propio territorio. Esa es una casa hace ya algún tiempo que acabamos en Barcelona, donde tratábamos de alguna forma de pensar en esos términos, ¿no? Cómo el territorio es capaz de, en su temperatura, es una casa, digamos, en sección, ¿no? Y como en sección la temperatura del terreno es capaz de prolongarse en la masa del propio edificio y a partir de aquí irradiar calor en invierno, o frío en verano, gestionando también a partir de aquí las corrientes de aire que lamen esas losas que están a 16 grados y, por tanto, digamos, refrigeran no solo por radiación, sino también refrigeran el aire que pasa a través de ellas, ¿no? Esos sistemas que permiten contrastar, ver, y una casa, digamos, que en realidad es como una especie de lasaña de territorio natural, como una especie de territorios apilados, ¿no? Como una especie de pastel de estos de boda, ¿no? Que hay un pastel y encima otro pastel y otro pastel, ¿no? Que es una manera artificial, ¿no? La artificialización del territorio permite hacer esto, ¿no? Permite producirlo en densidad, ¿no? Con sistemas testeados, industriales, que ya no son inventos, ¿no? Y esa es una fotografía de la casa recién acabada. Hoy en día, digamos, realmente el territorio ya ha tomado, digamos, el terreno de flores, ¿no? Pero que en realidad la casa se plantea como una prolongación del propio territorio. No es una ocupación, no es el volumen que está ocupando, sino una prolongación del propio territorio. Y si uno piensa, ¿no? Digamos, como las casas de más abajo, si se hubiesen podido plantearse en términos, y la visión sería algo muy parecido a aquellos campos, ¿no? Agrícolas que os enseñaba en las primeras fotos, ¿no? Digamos, y que hablan más de un territorio fertilizado que no tanto un territorio construido, ¿no? Y eso son una visión de la casa que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como la casa, digamos, es una prolongación del territorio o tiene que ver, digamos, con el territorio agrícola, ¿no? Y también el interior y el exterior tienen límites difusos, ¿no? Como en realidad aquí tenemos unas lamas y tenemos un vidrio, ¿no? Y tenemos un ámbito interior, pero en la medida en que corremos el vidrio y dejamos las lamas, esto es un porche exterior, digamos, ¿no? Y en la medida que corremos las lamas y dejamos el vidrio, esto es un invernadero interior, ¿no? De forma que es un poco gestionar, digamos, este interior y exterior también en función de las condiciones de clima, de viento, de asoleo
y también las condiciones interiores. Eso es un proyecto que estamos trabajando lentamente ahora a causa de la crisis, donde trata un poco de explorar esto en otros términos, seguramente. Esto es un hotel cerca de Málaga, un lugar para mí bastante horrible, un lugar saturado, maltratado, y sin embargo había una manzana que había quedado preservado porque era el huerto o una especie de jardín del Edén para un personaje del séquito de un potentado árabe. Y ahí pues la idea es preservar este jardín botánico y hacer que la arquitectura rodee ese jardín botánico, no lo ocupe sino lo rodee y lo habite y por tanto lo consolide, pero la arquitectura que rodea ese jardín botánico es, o trata de ser, o quisiera ser, una pared de seto, ¿no? O como una prolongación de esa naturaleza, como un filtraje del exterior hacia el interior, como no tanto como un frente construido, sino como un frente poroso. Estos son más o menos estos elementos, digamos, que van produciendo casi como si fuesen unos bungalows en altura, ¿no? Dando a entender, digamos, que es un elemento que puede gestionar la naturaleza, el sol, el flujo de aire, el agua, etc., ¿no? Produciendo esa barrera difusa que alberga la naturaleza, que gestiona, digamos, el sol, el viento, siendo seguramente representativo en la entrada, pero que en su presencia hacia el interior, digamos, es o trata de ser casi como unos bungalows, lo que os decía, unas cabañas individuales en densidad, ¿no? Y para acabar, también, ¿no?, un poco una pequeña reflexión que va un poco en este sentido, ¿no? Es decir, cómo la ciudad moderna, la ciudad industrial, atendió, ¿no?, o fue sensible a los procesos de densificación de nuestras ciudades y de nuestros núcleos urbanos, que atraían a gente del mundo rural hacia un nuevo lugar donde se producían las expectativas, y entendieron, ¿no?, desde el primer momento que la relación doméstica del hombre con la naturaleza era una aspiración, una necesidad y también un factor de estabilización y de asimilación de estas grandes densidades hacia la ciudad. La ciudad anglosajona, ¿no?, digamos, se inició con la ciudad jardín, que proponía, ¿no?, una casa y un huertecito, ¿no?, digamos, que permitía esto, precisamente. Obviamente, a los grados de densificación de nuestras ciudades, eso probablemente ya a mediados o finales del siglo XIX ese modelo quedó obsoleto, y el movimiento moderno repensó en términos, visto desde hoy, en términos ecológicos, de refundación ecológica del sistema, una nueva propuesta urbana para atender a esa redensificación constante de las ciudades y de los núcleos urbanos, ¿no?, que era la colectivización de la relación doméstica del hombre con el verde. Propuso, por tanto, liberar zonas verdes en los centros de las ciudades y esponjarlas y densificar los programas residenciales. Esto
evidentemente este sistema, esta propuesta, salvo muy honrosas excepciones, sobre todo en el norte de Europa, yo diría que actualmente está muy cuestionado y ha tenido un gran rechazo social, ¿no? También porque esos espacios verdes son muy frágiles, difícilmente son espacios cuidados, sobre todo en el sur de Europa, donde esos espacios necesitan ser cuidados, no solo espontáneamente, sino necesitan ser cuidados, y es también los ciclos políticos y los ciclos económicos hacen que esos espacios libres sean lugares demasiado expectantes como para que no se produzcan momentos en que alguienes decidan, pues para que eso, en vez de verde, esté marrón, construimos otro edificio y se acaba el problema. Y así, desgraciadamente, se han ido consolidando gran parte de nuestras periferias. Pero esto no quiere decir que la pregunta siga en el aire. Nuestras ciudades continúan redensificándose, no solo las nuestras, sino las del conjunto del planeta, porque la ciudad es un lugar, hoy en día, es un lugar de expectativa. Probablemente la gente en el conjunto del planeta deja el campo y va a la ciudad, por problemas miles, pero sobre todo porque la ciudad es un lugar donde permite a las personas ser algo distinto de lo que fueron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, y estas expectativas son lo que hacen básicamente emigrar a la gente sin sacar, digamos, situaciones mucho más dolorosas. Y en realidad, por otro lado, también sabemos que la ciudad debe continuar densificándose en la medida en que la ciudad difusa y la ciudad dispersa es una fuente de movilidad inducida que hoy en día tampoco ni nos podemos permitir ni debemos pensar. Digamos, no vamos a llevar el transporte público demasiado lejos del centro de la ciudad, porque no podemos, y por otro lado tampoco podemos pensar, digamos, que una persona o un coche sea un modelo, digamos, que haga el futuro de nuestras ciudades aceptable. Sin embargo, yo creo que la redensificación de nuestras ciudades, en términos de renaturación de nuestras ciudades, es posible. Si pensamos que probablemente un edificio en altura o un edificio de ciertas características puede ser planteado en otros términos, es decir, un edificio de 30 plantas, un edificio de 20 plantas, digamos, no es el sumatorio de 2 edificios de 10. Probablemente un edificio de 20 plantas conlleva en sí mismo las expectativas de algo nuevo. O, para hacer una caricatura, nosotros hoy en día estamos en condiciones de construir una montaña y habitar su interior. Es decir, seríamos capaces, estoy haciendo caricatura, como estamos en familia, ¿no? Seríamos capaces de construir una montaña en la Plaza Cataluña y en su interior hacer un edificio de oficinas. O sea, por el hecho de seguir construyendo, llevar la naturaleza al interior de nuestros cascos colmatados y no tanto pensar que la naturaleza se hará destruyendo lo ya construido y plantando árboles y verde. Porque en términos económicos y en términos de conflicto humano y en términos de estándares de densidad, eso es, creo yo, inafrontable. Y la pregunta es, ¿seríamos capaces hoy en día de proponer o de construir una ciudad-jardín en densidad? Y yo, ingenuamente, creo que sí.
El problema, en cualquier caso, no es técnico. El problema, yo creo que sobre todo, es de ambición, de ilusión y de ideación, ¿no? De capacidad de idearlo y de generar el impulso para construirlo. ¿No? Eso sería una posibilidad, digamos, una torre de parcelas, ¿no? Una torre de parcelas a partir de un núcleo a compresión sobre el cual hay unas avellanas, tal atracción con unas cucharas postensadas al núcleo que son capaces de almacenar agua de lluvia y producir un sustrato vegetal que en nuestras ciudades actuarían como chalets en densidad, que podrían ser banderillas de densidad en ciertos lugares donde se necesitase esta densidad y este flujo urbano, que producían a su vez la reactivación de ciertos barrios y de ciertos comercios, agua a presión y un filtro vegetal que, sabéis, que por la función clorofílica, ¿no? Absorbe el CO2 y produce oxígeno, aparte de refrescar el aire. Sé que son imágenes provocativas, digamos, pero las ideas deben ser un poco provocadoras para causar la reflexión, ¿no? Que podrían convivir perfectamente con nuestros trazados urbanos más tradicionales, sin anularlos, incluso diría, digamos, sin desvirtuarlos, sino más bien añadiéndoles un cierto valor y unas ciertas expectativas. Y en cualquier caso, entiendo que sería la posibilidad de pensar que a partir de ciertas dimensiones o de ciertos números o de ciertas alturas o de ciertas formas o de ciertas densidades o de ciertos skylines, la manera de pensar la arquitectura puede no ser la misma. Y las lógicas de la presencia y de la producción de la arquitectura pueden no ser las mismas. Y acabo con esta imagen que a mí me es muy sugerente, porque al menos a mí me sugiere muchas cosas del momento actual. Es una imagen del vuelo de demostración de los hermanos Wright del 1907. Los hermanos Wright volaron por primera vez en Estados Unidos en 1906 y ese es un primer vuelo que hicieron de demostración en las afueras de París. Y el momento donde se tomó esa foto, ¿no?, tiene que ver con el momento actual, a mi entender. En aquel momento, la sociedad necesitaba un cambio profundo. La sociedad necesitaba volar, necesitaba una visión global, necesitaba acortar las distancias, necesitaba transaccionar, digamos, con una visión global del conjunto del planeta, y el barco, el tren, no era suficiente. Y había muchos grupos en aquel momento queriendo volar, ¿no?, queriendo dar respuesta a estas necesidades, a estas ansias de la sociedad por volar. Los hermanos Wright no eran ni mucho menos los más conectados políticamente, ni los más sabios, ni los más pertrechados económicamente, todo lo contrario. Sin embargo, los hermanos Wright se dedicaban profesionalmente a construir bicicletas, y entendieron desde el primer momento que el volar no era cuestión de fuerza, sino que la máquina para volar, el interface para volar, era un interface
no de fuerza, no de combustible, sino de equilibrio. Era un elemento que debía equilibrar las fuerzas que confluían sobre el hombre, sobre el tripulante. Las fuerzas del viento, las fuerzas del sol, las fuerzas de la gravedad, etc. Y fueron los primeros que volaron. Luego, por supuesto, fueron desbancados por la inercia y el empuje de otros grupos mucho más pertrechados, sobre todo, digamos, con la Primera Guerra Mundial, etc. Pero los hermanos Wright fueron los primeros que volaron. Y hoy en día, de algún modo, lo que estamos pensando todos nosotros, de algún modo también es que debemos volar, ¿no? Debemos volar y debemos empezar a hacer cosas, empezar a hacer edificios, empezar a hilvanar una estructura social, en todo caso, hacer cosas que no sabemos hacer. No nos están pidiendo hacer mejor lo que ya sabemos hacer. Nos están pidiendo, nos estamos autopidiendo, porque formamos parte de la sociedad, de empezar a hacer cosas que aún no sabemos hacer. Y eso que no sabemos hacer, yo creo que no se trata de la fuerza de unos nuevos mandamientos, ¿no? Digamos, las 10 reglas del bioclima, ¿no? O la gran máquina que funciona con no sé qué combustible que soluciona el problema de raíz. No, sino que yo creo que la arquitectura que debemos hacer es, para mí, nuevamente, un interface, ¿no? Un interface de equilibrio, que nos permite que en cada caso, el análisis de cada caso, de cada circunstancia, de cada programa, de cada clima, de cada realidad, puede originar una respuesta, una arquitectura diferente, genuina, que sea estrictamente adecuada y estrictamente dimensionada para aquel caso determinado, ¿no? Y el conjunto de esa arquitectura diversa y genuina a la vez es la que tiene la respuesta, ¿no? Pues nada más, yo no sé si hay alguna pregunta, en todo caso es el momento de hacerlas.